Muy buenos días a todos. La Iglesia Bíblica Vida Nueva les da la más cordial bienvenida al servicio de hoy domingo 18 de octubre del año 2020. Antes de iniciar, vamos a orar a Dios para pedir su bendición para este tiempo. Damos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por permitirnos un día más, un domingo más, Señor, en el cual tenemos oportunidad de estar reunidos para alabarte a ti, Padre, que eres el único merecedor de toda honra y gloria. Pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, este tiempo, a quienes van a participar, y que utilices, Señor, este tiempo, estos videos, para que otras personas que no te conocen lleguen al conocimiento de tu Hijo Jesucristo y por medio de Él lleguen a ser salvos, Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos estás dando, este tiempo que podemos alabarte y compartir. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para dar lectura a un salmo que nos llama a la adoración a Dios. Y este es el Salmo 90 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, a nuestro Creador, con el canto que lleva por nombre Ven, es hora de adorarle. Su trono estamos, ven ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán.
para continuar, hoy como cada mes, la Iglesia Bíblica Vida Nueva, celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. Y en esta ocasión, pues vamos a celebrarla. Quiero invitar a cada uno de ustedes a buscar en sus Biblias Isaías 53, versículos 1 al 5. Síganme allí con su mirada. Isaías 53, 1 al 5. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En este pasaje aquí es una profecía mesiánica y nos describe gráficamente lo que el Señor Jesucristo, el Mesías, iba a sufrir. Y menciona varias cosas: despreciado, desechado por los hombres, todos evitaban mirarlo. Dice que Él cargó nuestras enfermedades, soportó los dolores y muchas cosas más al estar en la cruz. Cristo derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Entonces, en esta ocasión, pues la Santa Cena, nosotros recordamos aquel evento donde Cristo dio su cuerpo, que es en representación del pan, y su sangre fue derramada, que es el caso del jugo de uva. Entonces, eso es lo que significa, y podemos recordarlo al tomar la Santa Cena. Para tomar la Santa Cena, que solamente nosotros como iglesia pedimos 3 requisitos. Primer requisito, pues, es ser hijo de Dios, haber creído en Cristo como su Salvador y solamente en Él. Segundo requisito es ser bautizado. Si usted ha sido bautizado, pues ya cumple con el segundo requisito. Y el tercer requisito es andar en buena comunión con Dios, en primer lugar, y con sus hermanos. Entonces, pues quiero invitar a cada uno de ustedes, los que van a tomar la Santa Cena, porque quizá habrá algunos de ustedes que nos ven que a lo mejor no cumplen esos 3 requisitos. Les recomendamos que no la tomen, porque esto es algo muy importante. Dios lo valora en gran manera. Entonces, vamos a tomar unos segundos para examinar nuestras vidas y ponernos a cuentas con Dios. Oremos. Padre, en este momento, pues nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte que examines nuestros corazones. Sabemos que somos falibles, a diario pecamos, Señor, porque hay en nosotros esa parte que tiende hacia el pecado. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras ofensas. Si hubiera algo que a lo mejor no hemos estado conscientes, o si estamos conscientes, Padre, perdónanos para poder tomar esta Santa Cena dignamente. Te pedimos, Señor, que bendigas los elementos, bendice también a cada una de las personas que la tomarán. Y por aquellas, Señor, que quizá a lo mejor no son bautizados o tal vez no han confiado en ti, obra tú, Señor, para que ellos puedan dar estos pasos tan importantes y en un futuro tomarla también. Bendice este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno de ustedes tome su pan, los que van a celebrarla, y el jugo de uva. Y vamos a tomarla todos juntos después de leer este pasaje. Dice la Biblia en 1 Corintios 11:23: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos.
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomemos. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Va a llegar el día en que ya no vamos a tener que celebrar la Santa Cena como lo estamos haciendo ahora, porque entonces vamos a estar para siempre con el Señor en los cielos nuevos y la tierra nueva. Que el Señor les bendiga. Continuamos con una lectura bíblica. Esta la encontramos en la primera carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice la palabra de Dios: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. A continuación, vamos al tiempo de la visión. Para este tiempo vamos a dar lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer para ir al infierno? La respuesta es nada. ¿Por qué? Porque aquel que rechaza al Hijo de Dios, dice este pasaje, que permanecerá bajo el castigo de Dios. Te invito, si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, te ruego que te arrepientas de tu pecado que ofende a Dios y estorba en tu relación con Dios, y pongas tu fe en Jesucristo para que el Señor Jesucristo te salve, y a partir de ese momento tú estés librado del castigo de Dios y puedas gozar de la vida eterna que ofrece Jesucristo. Si ya eres un hijo de Dios, este es un pasaje que podemos compartir con aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo. Te animo que aprovechemos las oportunidades que tengamos con nuestros familiares o contactos, amigos, para poderles compartir el Evangelio. Recordemos que es la gran comisión que nos dejó Jesucristo. Vamos a orar por aquellas personas que en este momento no son salvas. Padre, damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo, por tu misericordia, Señor, al permitir conocerle y ahora gozar de esta esperanza que tenemos en Él. Y pedimos por aquellos que no la tienen, que han rechazado a tu Hijo Jesucristo y permanecen bajo el castigo de Dios. Queremos, Padre, orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, Señor, que conocemos y que tenemos en nuestros corazones. Pedimos que pues tú nos des las oportunidades, la palabra, Señor, el valor de ir y hablarles de Cristo. Oramos por estas personas, por tu misericordia, que tú los traigas, Señor, a arrepentimiento y a reconocer a tu Hijo como su único y seguro Salvador. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por Cristo. Y vamos a continuar con el tiempo de la palabra. El día de hoy nos compartirá nuestro querido hermano Timoteo.
Buenos días, hermanos y amigos que nos ven desde diferentes lugares. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de los hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. En esta ocasión me tocó a mí compartir la palabra de Dios y estamos viendo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el estudio número 37 y pues gracias a Dios por la vida de nuestro Señor. Como vemos ejemplo en Él, vemos su salvación. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. El objetivo de esta mañana es que nos alegremos en nuestra salvación con o sin señales. ¿Alguna vez le han dicho a usted una frase muy común que dicen hasta no ver, no creer? O algo parecido, de que hasta que no veamos, entonces les creemos. Pues ¿saben qué? Es un dicho muy común, pero sin embargo, en nuestra vida espiritual no siempre es así. Hay ocasiones en las cuales hay que creer en primer lugar para luego ver. Y esa es una de las cosas que hoy vamos a ver en la palabra de Dios y que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. En primer lugar, quiero invitarles a cada uno de ustedes, vamos a leer, busquen allí en sus Biblias, Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. ¿Ya lo tenemos allí? ¿Todos listos? Ok, yo lo leo y ustedes me siguen allí con su vista. Juan 4, 43 al 54. Dice así: Después de esos 2 días, Jesús salió allí rumbo a Galilea, puesto que él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes que muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Aquí podemos ver cómo Cristo hizo otro de los milagros. Pero lo que podemos aquí ver es de que el hombre que tenía a su hijo enfermo, él primero creyó y después vio a su hijo ya sano. Y ya después toda la familia creyeron en Jesús. Pero antes vamos a orar para que Dios nos dirija, que Dios nos enseñe en este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Te damos gracias por estas historias, por estos eventos que el Señor Jesucristo nos dejó para que pudiéramos tenerlos y aprovechar, Señor. Aprovechar aquellas virtudes, aquellas cosas que nos serán de bien para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice este pasaje que vamos a estudiar y también bendice a cada una de las personas que estarán viendo y escuchando. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, abre nuestras mentes para poder estar atentos, en primer lugar, Señor, para escuchar y segundo, para entender y aplicar aquellas cosas que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, ahí en este pasaje,
hay algunas preguntas que me gustaría hacerles. ¿Qué pasó cuando Jesús volvió a Caná de Galilea en los versículos 46 al 47? ¿Qué pasó? Dice allí 46 y 47, dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un funcionario, un hombre con dinero, con poder, un hombre influyente en aquella área, pero tenía a su hijo enfermo, que estaba a punto de morir. Ahora, en los versículos 48 al 50, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Este hombre vino, le pidió que bajara a sanar a su hijo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Dice allí el 48 al 50. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes que se muera mi hijo. Vuelve a casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. Entonces, en los versículos 49, ¿qué fue? Bueno, en el 48, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, ustedes no van a creer a menos de que vean señales y prodigios. Jesús conocía a esa gente, Él conocía los pensamientos, Él conocía las actitudes, conocía las costumbres, pues Él es Dios, Él sabía. Ahora, sin embargo, podemos ver que el hombre que estaba allí, el funcionario, le rogó a Jesús, le rogó que bajara antes de que su hijo muriera. Ahora, ¿qué nos enseña esto a todos nosotros? Que no siempre a toda la gente que tiene influencia, a la gente que tiene dinero, a la gente que tiene poder, le va bien. Sí, hay mucha gente que tiene todo eso, pero un hijo se les enferma o otra cosa les pasa. Entonces, a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo por el estilo. Todos estamos sujetos a todo eso. No importa nuestra clase social, no importa la influencia que tengamos, no importa el dinero que tengamos, ¿sí? Un hijo puede enfermarse aún estando a llegar al punto de casi morir. Y este fue el caso de este funcionario. Ahora, en el versículo 50, vemos aquí la respuesta de Jesús, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive. ¿Sí? Cristo, al ver la súplica de este hombre, le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y a partir de ese momento, el hombre dice que creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Este hombre pues no podía ver a su hijo porque su hijo estaba a una larga distancia. No sé exactamente qué tanta distancia, pero él se creyó, dice, y se fue. Creyó y se fue. Este hombre creyó sin haber visto su hijo. Entonces, vemos allí más adelante, en los versículos 51 al 53, dice, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta de que precisamente esa era la hora de que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y así que creyó él con toda su casa. Entonces aquí podemos ver cómo este hombre creyó y ya después vio. Creyó y después vio. No siempre se aplica este dicho que dijimos al principio. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales Dios, por alguna razón, que quiere tal vez humillarnos, quiere mostrarnos su poder, quiere enseñarnos algo y tenemos que creer para luego poder ver. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Creyó lo que Jesús le dijo. Creyó y después pudo ver, sí, el gran milagro que Cristo hizo. Ahora, no solamente él creyó, dice allí el versículo 53,
El padre se dio cuenta de que precisamente es la hora, ok, y al final dice, así que creyó él con toda su familia. Aquí podemos ver el efecto que causa la fe de un hombre, la influencia que tiene el padre de familia o en algunos ciertos casos la madre de la familia. Cuando ellos creen, los hijos, tal vez las personas con las cuales ellos viven, también se animan a poder creer en aquello que ellos creen. Entonces, qué importante es tener una fe genuina, una fe enfocada en Dios, para que los demás también sean bendecidos por Él. Ahora, aquí podemos ver pues varias cosas a través de esta historia. En primer lugar, que las aflicciones nos vienen a todos, ¿sí? A todos por igual. Hay gente rica que le vienen aflicciones y hay gente pobre que le vienen aflicciones. Hay gente de mayor edad y gente joven también. Como en este caso, el que estaba enfermo de muerte no era el anciano, no era la persona grande, era el hijo. Todos, de acuerdo a la ley de la vida, es de que los hijos entierren a los padres, ¿sí? No es lo primordial, ¿verdad? No es lo lógico que los padres entierren a los hijos, pero muchas veces así pasa, así pasa. Entonces podemos ver que la enfermedad no siempre le ocurre a los grandes, sino a veces también a los chicos, a los jóvenes y a todos por edad, hombres y mujeres también. Y otra cosa que podemos ver es de que a veces Dios permite ciertas enfermedades para que nosotros nos acerquemos a Jesús o a Dios. Este hombre alto funcionario, posiblemente, si no se le hubiera enfermado su hijo de a tal grado que lo más probable es que él buscó soluciones en los médicos, buscó soluciones en muchas formas, pues amaba en gran manera a su hijo. Y ya al no ver ninguna otra opción, ¿qué fue lo que hizo? Fue a Cristo. Tal vez él no conocía mucho de eso, pero este hombre, sí, llegó a Cristo por la enfermedad de su hijo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que si algún día a alguno de ustedes le sucede alguna catástrofe, alguna cosa mala viene a su familia, sí, es posiblemente que es Dios para llamar su atención. Dios permite ciertas cosas bajo ciertas circunstancias y algunas personas. Entonces, Dios atrajo a este hombre para que creyeran en él y toda su familia, y usó la enfermedad de su hijo. Otra cosa que podemos ver más adelantito está allí en Juan 5 del 1 al 7. Vamos a leerlo. Ustedes síganme allí con su mirada y yo lo leo. Juan 5 del 1 al 7. Dice así: Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y entre ellos se encontraba un hombre inválido, que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? Señor, le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Aquí podemos ver un hombre que deseaba ser sano, que él quería a toda costa, ¿verdad? Que se le quitara esa parálisis que él tenía, pero no podía. No podía caminar, no podía moverse por sí mismo y necesitaba que alguien más lo moviera. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Jesús aquí a este hombre? Le dijo: ¿quieres quedar sano? Muchos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿verdad? Y quizá él hubiera dicho: Señor, pues, ¿acaso no ves? Estoy aquí porque quiero ser sano, claro que quiero ser sano. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Jesús le hizo esa pregunta? Sí, lo más probable es que Jesús ya sabía que quería ser sano, por eso estaba ahí. Si no, podía estar en otro lugar. Hay algunas cosas que podemos suponer.
Jesús no obra en nosotros sin nuestro consentimiento. En este caso, Cristo pues le pregunta, ¿verdad?, si quería ser sano. Cristo pudo haber llegado y tocado o dicho, ¿sabes qué? Sánate, y se hubiera sanado, pero tal vez no hubiera tenido el mismo impacto. Entonces Cristo quería presentársele a este hombre. O también Jesús quería darle una esperanza de que él sí podía quedar sano. En otros casos de sanidad, la persona enferma o algún familiar conocía quién era Jesús y quién tenía el poder de Dios para sanar. En este caso, este hombre no tenía idea de quién era Jesús. Este hombre paralítico, que ya tenía 38 años de estar enfermo, él no sabía quién era Jesús. Él no tenía ni idea. Entonces, ¿qué fue lo que respondió el hombre inválido? Le dijo, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Cuando intento hacerlo, alguien siempre me gana. Tal vez este hombre pensaba, a lo mejor Jesús o este hombre que quizá no conocía su nombre, me quiere ayudar a ir y llegar primero que los demás. Pero Cristo tenía otro plan. En aquel lugar, cerca de ese estanque, había mucha gente enferma. Aquí menciona, ¿verdad?, que había cojos, paralíticos, ciegos y muchos más. Ahora, en aquel lugar se agitaba el agua de cierto tiempo en tiempo, porque el estanque, por abajo había una corriente del estanque, una corriente subterránea de agua que a veces agitaba el agua por arriba y tenía ciertas propiedades medicinales que curaban a la primera persona que llegaba ahí. Ellos pensaban, ¿verdad?, que era un ángel, o quizá Dios mandaba un ángel a remover el agua y se sanaba la primera persona. Ahora este hombre quizá pensó, Jesús me va a ayudar a poder llegar ahí. Pero ¿cuál fue la sorpresa de este hombre paralítico al escuchar a Jesús? Dice allí el versículo 8, dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. ¿Pueden imaginarse a este hombre escuchar estas palabras? Bueno, entonces en el versículo 9 podemos ver qué fue lo que hizo este hombre. Dice, al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. ¿Saben ustedes qué implicaba esto? Jesús había violado el día sábado para los judíos. No lo había violado para con Dios, porque la esencia del día sábado no era de que el hombre fuera esclavo del sábado, sino más bien que el sábado, el día de reposo, le sirviera al hombre. Entonces, normalmente Jesús, cuando sanó a alguien, menciona la fe de la persona o la fe que está pidiendo el milagro de esa persona. En otras ocasiones Jesús, cuando alguien va a ser sanado o algo así, pues le pedía que tuviera fe o le hacía énfasis a que tuvo fe y por eso se sanó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Este hombre no conocía a Jesús. Este hombre no tuvo fe en Jesús antes de ser sanado. ¿Por qué? Porque ni siquiera le conocía. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que hay ciertas ocasiones en las cuales hay excepciones. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, lo que a Él le parece, cuando Él quiere. Jesús es Dios y Él pudo sanarlo, aún sin que antes el hombre hubiera creído en Cristo. Ahora, damos por sentado que después de que este hombre fue sano, pudo caminar, recoger su camilla y brincar y hacer muchas otras cosas más, él creyó en Cristo. Creyó en Cristo. Y podemos ver aquí este gran milagro. En aquel lugar había muchos enfermos alrededor del estanque, pero Jesús nada más sanó a uno. Ahora, ¿pueden imaginarse por qué? ¿Acaso Jesús hace acepción de personas? ¿Acaso Jesús tiene preferencias? Yo diría que no. Y la Biblia nos dice que no. Él es un Dios perfecto, Él es un Dios sabio y es un Dios bueno.
Ahora, ¿por qué solamente sanó a uno? Podemos pensar algunas cosas. Por su gran compasión, Jesús siempre sanó a todos los que venían a Él. Pero sin embargo, Él no andaba buscando a gente para sanar. Jesús vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Él no vino a sanar a todo el mundo. ¿Cómo sabemos esto? Por esta historia. Había muchos hombres, mujeres, tal vez, ahí alrededor de este estanque que deseaban ser sanados. Pero Jesús vino y sanó a una sola persona. ¿Por qué? Dios tenía un plan. Cristo tenía ese plan y Él lo vino a cumplir. Ahora, podemos recordar cuando Cristo convirtió el agua en vino en ese lugar hacía algunos años, algún tiempo. Cristo, al convertir el agua en vino, fue la primera señal que Jesús hizo del Evangelio de Juan. Cuando Jesús sanó al hijo del funcionario, ¿sí? el milagro anterior, Jesús sanó al hijo del funcionario, y en el capítulo 4, esta fue la segunda señal. Y en esta, aquí al sanar al inválido, fue la tercera señal en ese lugar. Ahora, ¿qué vemos al final de cada una de estas señales? Cuando Cristo convirtió el agua en vino, dice la Biblia que muchos creyeron en Él. Cuando Cristo sanó al hijo del funcionario, toda la familia de Él y muchos otros más creyeron en Él. Cuando Cristo sanó a este hombre paralítico, muchos creyeron en Él. Entonces, ¿qué podemos concluir a través de estos milagros? Que Cristo, Él quiere que creamos en Él como el Hijo de Dios, y al creer en su nombre, tener vida eterna. La Biblia nos dice en Juan 20, 30 al 31, los invito a leerlo un poquito más adelante. Juan 20, 30 al 31, dice lo siguiente: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Cada uno de estos milagros que Cristo hizo, en la Biblia no están registrados todos los milagros que Él hizo, pero todo lo que Él hizo y los que están registrados es para que creamos en Él. Nosotros que no vimos esos milagros físicamente, porque ya vivimos aproximadamente 2000 años después de que Cristo estuvo en la tierra físicamente, no lo vimos, pero sí podemos creer en Él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es fidedigna. Podemos tener la confianza en ella. Entonces Dios quiere que creamos en Él y que seamos salvos. La Biblia dice en Juan 1:12, dice: más a cuantos lo recibieron. Voy a leerlo de aquí de la Nueva Versión Internacional. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos sus hijos. Cada persona, cada ser humano que nace es criatura de Dios. ¿Por qué? Dios a todos nos crea, ¿sí? Pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que creemos en Cristo, que Cristo nació, que Él vivió una vida perfecta, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, Dios quiere que creamos en Él y que lleguemos a ser sus hijos. ¿Ya es usted un hijo de Cristo? ¿Ya ha creído en Él? Porque de esta decisión depende el futuro de su alma. Un día todo esto va a terminar. Un día esta tierra, este cielo, sí, se va a terminar. Y van a venir cielos nuevos y tierra nueva. Pero también hay otro lugar destinado para aquella gente que no cree. Es el infierno. Dios no quiere que vayamos allá. Vamos ahora a regresar otra vez a Juan 4:48. Busquen allí Juan 4:48. ¿Qué dice este versículo? Dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Y la pregunta aquí sería: ¿qué dijo Jesús cuando el funcionario pidió que bajara a sanar a su hijo
al hijo del funcionario, le dijo, ustedes no van a creer sino ven señales y prodigios. Tristemente, hoy en día hay mucha gente que si no ven, no creen. Pero en este caso, Dios quiere que creamos, sí, antes de ver. Un día va a ser hermoso estar en el cielo, va a ser maravilloso, más de lo que nos imaginamos, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y entonces sí vamos a ver lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Pero tristemente hay mucha gente que no cree. Y tristemente va a creer, pero ya cuando esté en el infierno, sufriendo, muriendo poco a poco, va a ser algo terrible. Es mejor creer hoy en día para disfrutar de Dios y los beneficios que Él tiene para nosotros. Ahora, una pregunta personal. ¿Cuál sería una señal que a usted le gustaría ver de parte de Jesús ahora? ¿Hay algo que a usted le gustaría ver? Tal vez una persona convertirse de sus pecados a Dios. Tal vez algún milagro que Cristo hiciera. ¿Sabe qué? Pues no necesitamos eso para poder creer. Dios hace lo que Él hace y no importa si lo vemos o no. Nosotros, como seres humanos, podemos creer en Él. En primer lugar, por su palabra. ¿Sí? No es algo normal, no es algo natural, es algo fuera de serie. La Biblia es la palabra de Dios, es algo que Dios inspiró. Ahora, ¿qué nos dice Juan 20:29? Vamos allí un poquito más adelantito. Juan 20:29. Juan 20:29 dice así: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esas palabras se las dijo Jesús a Tomás cuando Tomás se acercó a Cristo y antes, una semana antes, le había dicho a los apóstoles que hasta que no metiera sus dedos en las manos de Jesús y metiera su mano en su costado, iba a creer en Él. Y ahora Cristo se le apareció a Tomás y le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto, sin embargo, creen. ¿Y saben quiénes son esas personas que no vieron a Jesús y sin embargo creen? Somos nosotros. Y Cristo les llama dichosos, bienaventurados, afortunados, felices. Entonces, cada uno de ustedes ya ha creído en Cristo como su Salvador. Si ya lo ha hecho, qué bueno, me da gusto. Pero si no lo ha hecho, yo quiero invitarle a que tome tiempo para decirle al Señor que cree en Él. Porque esta decisión es la más importante que una persona puede tomar en su vida. Otro pasaje que podemos ver está en Primera de Pedro 8:9. Vamos allí. Primera de Pedro se encuentra casi al final de su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y aquí la pregunta sería, ¿qué hacían estas personas? A las personas a las que le escribió el apóstol Pedro. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Había personas que no vieron a Jesús en aquel tiempo físicamente, pero aún así lo amaban. Estuvieron dispuestas, muchos de ellos, a dar su vida por Él. ¿Por qué? Porque creyeron en Él. Entonces, mi pregunta para cada uno de ustedes sería, si usted dice que ama a Cristo, ¿qué está haciendo por Él? Ahora, si usted o quizá alguna persona que nos ven y a lo mejor es escéptica y no cree en Cristo, pues yo quiero animarle, ¿verdad?, a que examine la palabra de Dios, lea. Hay tantas cosas que uno puede ver y que en la Biblia nos habla. Ahora, si vemos o no vemos señales, ¿qué debemos hacer nosotros? Hay algunas personas que han tenido experiencias, Dios les ha hablado de cierta forma a través de su palabra o han visto cosas en sus vidas, cómo Dios se les manifiesta. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos amar a Cristo
y alegrarnos en nuestra salvación. Alegrarnos en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque un día, bueno, la salvación es en cuanto creemos en Cristo, pero un día vamos a disfrutar de la presencia física en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ¿se acuerdan de la pregunta o del comentario que hicimos al principio? ¿Es necesario ver para creer? Yo creo que se aplica en algunas cosas, pero no en todas. Cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el Jordán, estaba por cruzar el Mar Rojo, Dios les dio una orden a los levitas que llevaban el arca. Les dijo, ¿saben qué? Acérquense y crucen el agua. Y cuando estos hombres, yo me imagino que sí, a lo mejor dudaron o algo por el estilo, se asustaron por la gran cantidad de agua, pero ellos obedecieron. Dice la Biblia que ellos caminaron y en cuanto sus pies tocaron el agua se detuvo. Era en el río Jordán. El agua se detuvo y ellos pudieron pasar en tierra seca. Ahora, el punto aquí es que ellos creyeron para poder ver. Ellos creyeron para poder ver. Y ahora mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿cree usted? ¿Cree usted en Jesús? Porque si usted no cree, entonces no va a poder ver los milagros que Dios tiene, las cosas que Dios quiere hacer en su vida. Que el Señor nos ayude a poder creer para poder ver lo que Él tiene para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje que acabamos de estudiar, cómo este hombre que tenía a su hijo enfermo, él creyó, Señor, y después pudo ver y siguió creyendo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder ejercitar, Señor, esta fe que él tuvo, creer para poder ver, Señor, tantas cosas maravillas que tú tienes para nosotros en nuestra vida diaria y en un futuro, Señor, allá en el cielo. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes, que tú bendigas, Señor, a cada una de las personas que nos están viendo y ayúdanos a poder creer. Tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a creer. Ayúdanos, Padre, a tener más fe para poder servirte como tú quieres que lo hagamos. Te pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, para terminar este tiempo, vamos a terminar cantando Fija tus ojos en Cristo con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos, hermanos. Al Salvador
Gracias a Dios por este hermoso tiempo que hemos tenido, en el cual hemos podido celebrar la Santa Cena, alabar a nuestro Salvador y conocer también su palabra que nos ha revelado por medio de la Escritura. Vamos a poner a continuación un medio para que nos puedas contactar si tienes alguna duda o algún comentario. Para esto tenemos el número de WhatsApp 331-019-8380 y un correo electrónico ib.vidanueva@outlook.com. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en escribir. Nos dará mucho gusto recibir tu mensaje y vamos a responder. Y tenemos aviso, recordamos el día martes y viernes, el tiempo de oración. Es un tiempo que como iglesia tenemos y oramos por las peticiones y acciones de gracias que se publican en el grupo de WhatsApp. Te animamos que compartas por aquellas cosas que quieras que la iglesia esté orando. Y el día viernes, además de estar reunidos espiritualmente, cada quien en nuestras casas, podemos también conectarnos utilizando la aplicación Zoom por medio de videoconferencia, en el cual nos podemos saludar, animar y tener este tiempo de oración. También queremos animar a los jóvenes a que se reúnan los días sábados a las 4 de la tarde en la reunión de jóvenes. Están todos cordialmente invitados, todos los jóvenes. Recuerden, sábados a las 4 de la tarde. Los miércoles continuamos publicando la cápsula que denominamos 5 minutos de aliento espiritual. Aparta un tiempo, 5 minutos, los días miércoles a las 9 y invita a tu familia y comparte estas cápsulas. También queremos animarles a que estemos atentos a los mensajes que se publican en el grupo de WhatsApp de la iglesia y queremos pedirte que te suscribas al canal de YouTube y le des seguir a la página de Facebook de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Es una forma en la cual este mensaje puede llegar a otras personas y pueden ser bendecidas. Y tanto el canal como la página la puedes encontrar tecleando en el buscador Iglesia Bíblica Vida Nueva Zapopan. Pues es todo en el servicio del día de hoy y primero Dios esperamos vernos el próximo domingo. Dios les bendiga en el nombre de Cristo. Hasta luego. Al Salvador.
Él dijo, contigo estoy, al mundo perdido ve pronto, le anuncia la salvación. Tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no temerán sin valor.